Muy bien, entonces estábamos analizando cuáles son los documentos que causan el impuesto de timbre. Estábamos diciendo entonces que causa el impuesto de timbre los documentos privados, instrumentos públicos, títulos, valores que se otorguen o acepten en el país, que se otorguen fuera del país y se ejecuten en el país, que se otorguen fuera y generen obligaciones en el país, donde conste la constitución o existencia o modificación o extinción o prórroga o cesión de obligaciones, cuya cuantía sea determinada o indeterminada, pero determinable por un valor superior a 6.000 VT. Esos son los hechos generadores del impuesto. Vamos a mirar cómo se determinan las cuantías. Cuantía determinada y duración indefinida. Entonces, hay un contrato que tiene la cuantía determinada, eso vale 800 millones, y duración indefinida, año y medio. Listo. Vale año y medio y 800 millones. Es el valor total del contrato. Cuantía determinada y duración indefinida. Entonces yo voy a construir 1.000 kilómetros de carretera. No, es mucho, 100 kilómetros de carretera. Y hago un contrato kilómetro a 100 millones de pesos. Entonces el contrato vale 2.000 millones de pesos. Es de cuantía determinada y seguramente tiene una duración indefinida o definida. Si en un contrato se maneja duración indefinida y se puede determinar la cuantía, el impuesto de timbre se paga sobre el valor de los pagos que hay que hacer en el primer año. Dice en un año. Yo tengo la intención o el pensamiento de que debe ser el valor pagado en el primer año, porque mal haría decir en el año intermedio, en el último año, no. El valor que se pague en el primer año, siempre y cuando la cuantía sea determinada y la duración de ese contrato sea indefinida. Cuantía indeterminada y duración definida, valor del pago mensual. O sea, estos contratos hay que estimar si vale más de 6.000 VT. Y si al estimar que vale 6.000 VT, sobre cada pago que se vaya haciendo mensualmente, hay que causar el timbre del 1%. Cuantía indeterminada y duración indefinida, valor del pago mensual igual que el anterior. Si es un contrato en moneda extranjera, se utiliza la tasa de cambio en el momento en que el impuesto se haga efectivo. O sea, yo voy a hacer ese descuento en este mes de marzo. El 15 de marzo miro la tasa representativa del mercado del 15 de marzo. Muy bien. Vamos a mirar esta norma del artículo 522. Las reglas para determinar las cuantías, ya lo dijimos, pero solo quiero mirar esta nota que está en azul. Se ajustarán los impuestos cuando inicialmente fue determinado el valor de un acto sujeto a ellos o incorporado a documento que los origine y posteriormente dicho valor se haya determinado. Sin la prueba del pago del impuesto ajustado no serán deducibles en lo referente a impuesto de renta y complementarios los pagos ni las obligaciones que consten en los instrumentos grabados ni tendrán valor probatorio ante las autoridades judiciales o administrativas. Es muy importante tener esto. O sea, si yo tengo un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable, yo debo de ajustar las cuantías. Si yo no ajusto esas cuantías, ese documento no me sirve ni como pasivo, si tengo una obligación pasiva, pues como contratista, o una obligación activa como contratante y no le sirve para soportar costos y gastos. Muy bien. Documentos no sujetos al impuesto de timbre. Entonces aquí tenemos unos documentos no sujetos al impuesto de timbre. Vamos a ver 6 clases de documentos. Documentos que no cumplan con el hecho generador. Así. Hay un documento, pero se dice yo te quiero mucho.
Al final la conclusión es que yo te quiero mucho, pero eso no tiene valor. Pues valor expresado en dineros. No. Ese documento puede decir que vale toda la plata del mundo, pero no tiene valor. Entonces ese documento no causa el impuesto de timbre. Documentos cuya cuantía sea inferior a 6.000 VT. Documentos relacionados con el crédito externo. Todos los documentos donde Colombia firme créditos externos, Colombia o cualquier entidad nacional, departamental o municipal, se endeude con el exterior, no causa el impuesto de timbre. Documentos exentos, artículos 530 a 534. Documentos celebrados con entidades públicas tienen una exención del 50%. El otro 50% lo cancela y el contribuyente no exenta. O sea, si se está celebrando un contrato entre una entidad pública y un contribuyente y otra persona, pues el agente retenedor es la entidad pública. Ella va a exigir que para poder firmar el contrato, el otro pague el 50% del costo del impuesto de timbre. Entonces, es desde aquí, desde donde se piensa que el impuesto de timbre se asume entre las dos partes, que se asume entre las dos partes. Muy bien. Documentos celebrados entre personas que no sean agentes de retención de este impuesto. Entonces, dos personas naturales no comerciantes no tienen impuesto. Vamos a mirar cuáles son los documentos exentos del impuesto de timbre. Ustedes no tienen en el material que se les envió estos resaltados. Yo lo hice con la intención de agrupar exenciones que sean similares o se relacionen con el mismo tema. Ustedes ya tomarán la decisión de hacerles este señalamiento o esta agrupación por colores. Entonces, hay 56 tipos de documentos firmados que están exentos del impuesto de timbre. ¿Listo? El primero, y están señalados con naranja. Me voy a ir a referirme a todos los señalados con este color, pues rosado o rosado naranja, más o menos. Todo lo que tiene que ver con títulos valores, los títulos valores emitidos por establecimientos de crédito con destino a la obtención de recursos, más lo que tiene que ver pues con la captación de recursos y cosas de esas. Dos, los títulos valores nominativos emitidos por intermediarios financieros que no sean establecimientos de crédito, pero estén sometidos a la inspección y vigilancia de la superbancaria, con destino a la captación de recursos entre el público. Entonces, si hay un intermediario financiero, vamos a pensar en una compañía de financiamiento comercial, y emite títulos valores nominativos o una entidad vigilada por supervalores, Nutresa, emite títulos para captar recursos porque está mercando sociedades en el ámbito internacional. Ya está llegando a Chile y entonces está comprando sociedades que hacen galletas en Chile. Entonces, tiene que emitir títulos nominativos, ¿cierto? Emitidos por una entidad vigilada por supervalores. Antes era supervalores, ahora es super sociedades, superbancaria, perdón, superbancaria en lo que tenga que ver con la emisión de estos títulos. Tercero, los certificados de inversión emitidos por sociedades anónimas administradoras de inversión y los certificados de participación en fondos de inversión expedidos por corporaciones financieras. Todo esto tiene que ver con el sector financiero. Los títulos de capitalización nominativos emitidos por las entidades autorizadas para ello y sometidas a inspección y vigilancia de la superbancaria. Me voy para el sexto, dejemos quieto el quinto. Las acciones, los bonos, los papeles comerciales con vencimiento inferior a un año, autorizado por Superintendencia de Valores. Recuerde que ya no existe Superintendencia de Valores, sino que pasó a ser Superintendencia Financiera. Y no existe Superintendencia Bancaria, sino Superintendencia Financiera de Colombia. 7. La cesión o endoso de títulos
de acciones y bonos a que se refiere el numeral anterior. 9. El endoso de títulos, valores de los documentos que se otorgan con el único propósito de precisar las condiciones de la negociación, tales como aquellos que se efectúen en desarrollo de operaciones de venta de cartera, reporto, carrusel, opciones y futuros. Si yo tengo un forward, por ejemplo, o una opción, y yo digo, vamos a apostar a que, perdón, yo me comprometo a pagarle la deuda que tiene usted en moneda extranjera a 4.200 pesos, dólar a 4.200 pesos. Si el dólar sube, yo lo pago 4.200 y la entidad financiera que le apostó a que no subía va a perder esa plata. Pero si el dólar está a 4.000, la superintendente, perdón, la entidad financiera que apostó conmigo me los paga a 4.000 y yo los tengo que pagar a 4.200. Paga la obligación a 4.000 y yo se la tengo que pagar a ella a 4.200. O sea, yo perdí porque el dólar bajó y yo gano cuando el dólar sube. Entonces, cuando se hacen documentos donde se deja constancia de cómo se van a negociar esos títulos o cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a cumplir esos compromisos de negocios de forward, opciones, futuros, etcétera. Esos documentos no tienen timbre. ¿Por qué? Porque son documentos complementarios donde se establecen las condiciones de negociación de este tipo de documentos. La prórroga de títulos valores cuando no implique innovación. ¿Qué es innovación? Emitir un título nuevo. ¿Sí? 13. Los contratos de venta a plazo de valores negociables en bolsa por el sistema de cuotas periódicas con o sin amortización por medio de sorteos autorizados por la Superintendencia Bancaria. Hoy es Superintendencia Financiera de Colombia. Las normas están así porque son normas muy antiguas. 17. Los acuerdos celebrados entre acreedores y deudores de un establecimiento con intervención de la Superintendencia Bancaria cuando éste se halle en posesión de dicho establecimiento. Estamos hablando de relacionados con el mismo tema. 19. Los contratos de cuenta corriente bancaria. 20. Los comprobantes o certificados de depósito a término de los establecimientos de crédito. 21. La apertura de tarjetas de crédito. Ustedes los pueden señalar con un colorcito también relacionados con el mismo tema. 43. Los contratos de depósitos de ahorros en pesos corrientes y en unidades de poder adquisitivo constante UPAC y los documentos que se originen en ellos. Hoy, en vez de UPAC, se habla de VR. Entonces, ese concepto de UPAC ya no existe, existe el VR. Y en el 56 hay 56 exenciones del impuesto de timbre. Los títulos y demás documentos que se originen o deriven directamente de las operaciones de compra de cartera hipotecaria, su titularización y la colocación de los títulos correspondientes a los que se refiere la ley 546 del 99. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Todos los títulos que tengan que ver con entidades financieras, emisión de títulos, novación de títulos, renovación de títulos, etc. Dejemos el quinto quieto. Vamos a mirar este verde. Las facturas cambiarias. Siempre que el comprador y el vendedor o el transportador y el remitente o cargador. ¿Por qué? Porque anteriormente se hablaba de factura cambiaria de venta, factura cambiaria de transporte. Por eso es que hace relación cuando el comprador y el vendedor o el transportador y el remitente o cargador, según el caso y su establecimiento, se encuentren matriculados en la Cámara de Comercio. Entonces, acuérdese de que hablábamos la factura cambiaria de transporte, la factura cambiaria de compraventa. Son una factura que significa un título o valor. Esas facturas no están sujetas al impuesto de timbre siempre y cuando se den estas dos condiciones, que tanto el comprador como el vendedor tengan su establecimiento registrado en la Cámara de Comercio, que tanto el transportador como el remitente o el cargador estén registrados
en la Cámara de Comercio y se llama factura cambiaria de transporte, que es un título valor. ¿Qué significa título valor? Que esa factura, por el mero hecho de ser título valor, presta mérito ejecutivo. O sea, alguien puede demandar a otro por haber firmado una factura de esta naturaleza. Hoy, ¿cómo se hace? Las facturas que quieran ser títulos valores se deben registrar en el RADIAN. Y acuérdese que hay que hacer la aceptación de la factura y hay que escribirla, hay que aceptar pues que el contenido de la factura es correcto, hay que aceptar la factura, hay que escribirla en el RADIAN para que sea título valor, para que sea una factura cambiaria de compraventa. Entonces, como estas normas están antiguas, pues no han sido, digamos, modificadas para que queden los términos que hoy están vigentes en las facturas electrónicas de venta. Y por aquí con verde encontramos a otra clase de factura. Vamos a mirarla. 44. Entonces ustedes le van colocando pues los chulitos que sean pertinentes. La factura a que se refiere el artículo 944 del Código de Comercio, el vale y la cuenta de cobro. Vamos a avanzar un poquitico a ver qué significa esta factura del artículo 944 del Código de Comercio. Está en la última hoja del documento que se envió. Entonces, derecho de exigir facturas, dice el artículo 944 del Código de Comercio. El comprador tiene derecho a exigir del vendedor la formación y entrega de una factura de las mercancías vendidas con indicación del precio y de su pago total o de la parte que hubiera sido cancelada, no reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. O sea, la factura está exenta del impuesto de timbre, tanto la que inscribimos al RADIAN como la factura electrónica de venta, que se paga de contado o se paga a crédito y cumple con el artículo 944 del Código de Comercio. Esa es la justificación que queremos resaltar aquí en este artículo, en este numeral 44 del artículo 530 y en el numeral 8 del artículo 503. Voy a mirar los que tengo señalados para que los juntemos. Con morado, los contratos y manifiestos de exportación de productos que reciban el certificado de abono tributario, antes existía y se llamaba SER. Ese SER hoy es muy poco y es muy escaso. Entonces puede que yo haga contratos y manifiestos de exportación de productos que reciban el certificado de abono tributario y que ese documento está exento de impuesto de timbre, pero deben ser documentos que reciban SER, o sea, contratos y manifiestos de exportación que tengan derecho a reclamarse SER por parte del exportador. Ese está como 18. Vamos a ver un hermanito. El 42. No, este hermanito no está aquí. Este es un azul. El 51. Los documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de servicios. Yo exporto carbón, exporto lignito, exporto madera, exporto oro, exporto banano, exporto café, exporto arroz. Esos documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de bienes de producción nacional y de servicios. Tienen que ser bienes de producción nacional. Yo puedo traer un bien al país producido en Alemania, lo traigo a Colombia, le incorporo otro bien producido en Colombia y hago un documento para exportarlo. Ese bien que traigo de Alemania para exportarlo a México, por ejemplo, por alguna circunstancia, ese no tiene que ser bienes de producción nacional. El agregado nacional que yo le hice a ese bien, solo ese documento donde se haga constar que ese agregado nacional yo lo voy a exportar para México. Pero voy a exportar para México también una maquinaria, un equipo, unos materiales que traje de Alemania, me los colocaron en Colombia
yo los ensamblé con otros productos colombianos y los exporté para México. Entonces, solo los de producción nacional. Esos están con morado, que tienen que ver con la exportación. Vamos a mirar los que están con azul. Los contratos de promesa de compraventa de inmuebles. Yo para comprar un inmueble hago una promesa de compraventa. Ese contrato de compraventa no está sometido al timbre. Las escrituras otorgadas por el Instituto de Crédito Territorial en lo concerniente a la adquisición de vivienda y los fondos y las del Fondo Nacional del Ahorro con sus afiliados también para lo relativo a la vivienda. Yo tengo un ahorro en el Fondo Nacional y me van a prestar 800 millones para comprarme mi casa. Esos documentos no están sujetos al impuesto de timbre. Por eso es muy importante ir a analizar cuál de esos 56 están exentos para no ir a cometer un error de sacar retención y pagar retención sin que se cause el impuesto. El otorgamiento, la autorización y el registro de cualquier escritura pública de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social, de que trata la ley novena del 89 también. 25. Las resoluciones de adjudicación de tierras a título gratuito hechos por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. 26. Los contratos de prenda o garantía hipotecaria abiertas. Los contratos de prenda o garantía hipotecaria abiertas no tienen timbre. Hay que mirar con detenimiento eso. Bueno, no hay más señalados con azul. Vamos a mirar este señalado con un medio morado. Los contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el documento del contrato principal. Yo voy a hacer un negocio y digo, vea, este negocio vale 4.000 millones de pesos, pero usted me debe firmar unos pagarés por un valor total de X plata. Esos pagarés son accesorios al contrato principal. Entonces, el contrato principal de 4.000 millones ya tuvo timbre y yo tengo que firmar unos pagarés o hay que firmar unos pagarés de 3.000 millones por unas obligaciones que se generan o otros contratos adicionales para poder cumplir el contrato principal. Entonces, los contratos accesorios no tienen timbre. Eso hay que analizarlo muy bien porque normalmente se hacen contratos generales grandes y se hacen unas cláusulas especiales donde se firmen unos subcontratos para poder dar cumplimiento al contrato general. Bueno, no tengo otros documentos señalados con esto. Vamos a mirar aquí los que están señalados con un cafecito, que son estos 29, 30, son pasaportes, pues no son muy importantes. Expediciones, revalidación de pasaportes, la visa de inmigrantes, pasaportes, carta de naturalización, certificados y copias sobre el estado civil, contratos de trabajo y las copias, los siguientes certificados, no le paremos mucha música, las autenticaciones de certificados, el reconocimiento de personería jurídica, los certificados sobre existencia de fondos mutuos de inversión o sus representantes legales, los instrumentos para garantizar el manejo de bienes de las entidades de derecho público por funcionarios oficiales, las actuaciones que adelantan los miembros de las fuerzas públicas, los duplicados de todo escrito sujeto al impuesto de timbre, los documentos de identificación personal, los informes certificados con fines estadísticos, el fondo de garantía, bueno, hasta ahí. Esos están señalados con un color, digamos, café suave.
Y hay otros que no tienen ningún señalamiento. Vamos a ver cuáles. El 5, las acciones suscritas en el acta de constitución de las sociedades anónimas o en comandita por acciones. Bueno, solo para esas sociedades. Sociedades anónimas, no dice anónimas y asimiladas. O sea que una SAS, si se suscribe un acta de constitución de una SAS y supera el tope, vale. O en comandita por acciones. Si es limitada, no está exonerado. Los cheques girados por entidades de derecho público, el 11. El 12, las cartas de crédito sobre el exterior, tampoco. 14, las operaciones de crédito público, tampoco. Los documentos 15, suscritos por el Banco de la República, con el Banco de la República por los fondos ganaderos y Instituto de Crédito Educativo, el ICETES. Bueno, los contratos celebrados por los fondos ganaderos con particulares. Ya cada sector tiene que ir a analizar su caso en este tipo de contratos de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial de pasajeros y de carga. Esos contratos no tienen timbre. La póliza de seguros y reaseguros, sus renovaciones. Ampliaciones o anexos, matrícula de comerciantes y establecimientos de comercio y la renovación de tales matrículas en el registro mercantil no tienen timbre. Estos ya los vimos, los vimos, los vimos, los vimos. Aquí hay un 50, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en relación con el impuesto no cedido a entidades territoriales. 55, documentos que instrumentan la cesión de activos pasivos y contratos que suscriban las entidades financieras públicas. Bueno, esas son financieras públicas. Listo. Recomendación entonces. Hay 56 clases de documentos diferentes que debemos analizar con detenimiento a ver si sobre ellos se causa o no se causa el impuesto de tipo. ¿Sí? Yo les voy a dejar pendientes, se los hago llegar por un medio o por un infórmate, este tema de, ya les voy a decir cuáles, no es la factura. Este 52, las órdenes de compra y o venta de bienes y servicios y las ofertas mercantiles que se acepten con ocasión de la expedición de la orden de compra. Yo tengo que mirar esto muy bien porque hay un inciso tercero del artículo 519 que fue modificado por la ley 2277, a ver si hubo una modificación en el tema de estas órdenes de compra. ¿Sí? Aquí hay una norma en este artículo tercero que dice, también se causará el impuesto de timbre en el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque la aceptación se haga con documento separado. Es importante mirar eso porque tengo que mirar cuál es la norma primera. Creo que la última norma es esta, el de que está en el numeral 52. Fue el mecanismo que se utilizó para salir del impuesto de timbre. Norma general. Los contribuyentes, en vez de hacer un contrato, lo que están acostumbrados a hacer o estábamos acostumbrados a hacer hasta el año 2009, que tuvo impuestos de timbre, era que en una oferta mercantil aceptada se colocaban todas las condiciones. Vean, le ofrezco vender 10 chalupas, ¿sí? O 10 camiones, o 10 camionetas, o 10 máquinas o 10 de tractocamiones, o 10 tractores, cualquiera. Le ofrezco vender ese tema. Y le pone las condiciones, vea, los camiones son así, deben de pagarse de determinada manera, si sale malos, le doy la siguiente garantía. Entonces,
En la oferta mercantil se colocan todas las condiciones del que está ofreciendo vender un bien. Y en la orden de compra se dice acepto. Acepto esa oferta mercantil que me estás haciendo. Te voy a comprar los 10 tractores, las 10 motonáuticas, etcétera, etcétera, lo que me estén vendiendo bajo las condiciones que tiene la oferta mercantil. Entonces, si juntamos la oferta mercantil que la hace el vendedor con la orden de compra que estoy dando yo, entonces en ese caso estamos hablando que hay un contrato y ese contrato hay que cumplirlo. Entonces no hay necesidad de hacer otro documento sometido al impuesto de timbre llamado contrato. Entonces así es como se establecen muchos negocios amparados en este numeral 52, pero hay que analizarlos con detenimiento. Si ustedes me permiten un segundito, yo, yo hago aquí una cosa. Buscamos un momentico esta norma en el estatuto. ¿Cuándo está esta norma del numeral 52? El 530, 52, nació con la ley 223 del 95. 223 del 95. Y vamos a ver el 519 que habla de ese inciso 519. Nació en el año 2006. Ese nació en el año 2006. O sea que, perdón un momentito, un momentito, un momentito. Este nació en el año, la ley 1111 del 2006. También se causará el impuesto de timbre. O sea que es posterior. O sea que hoy las órdenes de compra que se hacen con motivo de una oferta mercantil aceptada se rigen por el numeral 52. Es un documento exento del impuesto de timbre porque antes estaban grabadas con el impuesto de timbre, pero con la ley del 95 quedaron exceptuadas del impuesto de timbre. Un segundito de nuevo, por favor. 519. No, no quedo tranquilo, no quedo tranquilo todavía. Tengo que analizar con mucho detenimiento este tema. Yo les aviso por un documento que hagamos para saber si esas órdenes de compra suscritas con motivo de la oferta mercantil está hoy exenta del impuesto de timbre. Me excusan pues porque eso lo detallé pues ahora que estaba estudiando para hablar con ustedes. Vamos a ver documentos y entidades exentas del impuesto de timbre. El artículo 531, que está transcrito ahí, exención del impuesto de timbre para escrituras públicas de enajenación de inmuebles. Cuando se trate enajenación de inmuebles en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 no tienen timbre si superan el tope, lógicamente, de 6.000 VT. El artículo 532. Las entidades de derecho público están exentas del pago del impuesto de timbre. Las entidades de derecho público, cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de los otorgantes. O sea,
Si yo voy a firmar un contrato con una entidad pública exenta del impuesto de timbre y ese contrato tiene timbre, yo no pago sino la mitad. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y de aquí es donde se presume que el impuesto de timbre se paga por mitades. Muy bien. Artículo 533. ¿Qué se entiende por entidad de derecho público? Se entiende por entidad de derecho público la nación, los departamentos, los distritos municipales, los municipios, los entes universitarios autónomos, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, y los organismos o dependencias de las ramas del poder público central o seccional, con excepción de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. O sea, si se trata de este tipo de organizaciones, empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta, en este caso, sí se causa el impuesto de tipo. El artículo 534 nos dice, la exención debe constar en el documento o acto exento. El funcionario que extienda, expida o autorice trámite o registre actos o instrumentos sobre los cuales haya exención deberá dejar constancia en ellos del objeto a que son destinados y de las disposiciones que autorizan la exención. Si yo voy a registrar una escritura pública en una notaría de un documento exento del impuesto de timbre, el notario debe dejar constancia de que está exento del impuesto de timbre por el numeral X, Y, Z del artículo 530 del Estatuto Tributario. O si es un funcionario de un alcalde, en fin, cualquier funcionario del orden departamental, nacional o municipal. Obligaciones de expedir certificados. Si yo como agente de retención estoy reteniendo a título de timbre, por cada operación debo de entregar un certificado del impuesto de timbre que pagó el paciente. Si se pagó mitad y mitad, pues doy el certificado por la mitad de lo que pagó. ¿Para qué? ¿Ese impuesto de timbre es un gasto deducible? Claro que sí, es un gasto deducible. Y yo tengo que certificar que yo lo retuve y lo pagué. Si yo asumí la mitad y el contratante, el contratista la otra mitad, entonces el impuesto que debo entregar en la declaración de retención es el 100%. Y yo tendré que llevar un gasto impuesto en mi contabilidad y el otro un gasto impuesto en su contabilidad, gasto impuesto que no está prohibida su deducción para efectos del impuesto sobre la renta. O sea, de acuerdo con el artículo 115 y 115.1, ese impuesto es un gasto deducible. Un certificado o formato prescrito por la DIAN en que coste la descripción del documento o acto sometido al impuesto con indicación de su fecha y cuantía. ¿Por qué es importante la fecha? Es que yo no puedo pagar eso en la declaración de retención de diciembre, cuando el documento lo firmé el 15 de mayo. No, tiene que decir que es 15 de mayo. Y esa retención debe haber quedado en mayo. Por eso en el certificado se debe decir el tipo de documento, su fecha y su cuantía. Los apellidos, el nombre de razón social y número de identificación tributaria de las personas o entidades que intervienen en el documento o en el acto. Y 3, el valor pagado, incluido el impuesto y las sanciones e intereses, cuando fuere del caso. Las sanciones recaen en el agente de retención. Yo no puedo sancionar a mi contratista que puso el 50% y yo no lo llevé a la declaración de retención, o si lo llevé no lo pagué. Me va a tocar pagar el impuesto más la corrección de esa declaración por extemporaneidad porque es ineficaz y los intereses. Entonces, las sanciones impuestas a la gente por el incumplimiento de la retención o en la consideración de lo retenido recaerán exclusivamente sobre él. ¿Quién es él? Agentes recaen en el agente de retención. Estos recaen en el agente de retención. ¿Listo? Ya vimos el artículo 944 del Código de Comercio y dicho esto, hemos visto todo lo que toca o relacionado con el impuesto de timbre.
No está por demás, aquí están. Por favor, consultar los artículos 514 A del Estatuto Tributario. Los 514, vamos a colocarle letra roja, hasta el 554 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Es importante saber eso. Bueno, vamos entonces a dar fuego a las preguntas. Voy a dejar de compartir y voy a darle fuego a las preguntas. Si hay algunas preguntas, yo no sé, Jonathan me cuenta si están en el chat. En el chat hay un montón. Marcela, Hola, Hildebrando. Pues yo desde el chat tengo solo registro de una sobre mi tema. No sé si de pronto Jonathan me pueda compartir en el chat. Si ve otras, yo tengo solo una en la cual preguntaban si una persona que tiene un hotel en Medellín, pues o presta servicios en Medellín, le dio hospedaje a estas personas desplazadas por el Catatumbo, si podía acceder al descuento tributario en renta. No podría acceder al beneficio porque el decreto 117 establece que es uno de los requisitos para el descuento tributario que sean personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades de alojamiento y que estén domiciliados en el departamento del Norte de Santander. Entonces, aunque pues puede ocurrir, ¿cierto? Porque este desplazamiento se dio no solamente dentro del propio departamento, realmente ahí no habría lugar a tomar el beneficio tributario. Esa es como la única dudita que tenía sobre mi tema. muy bien, muchas gracias, Marcela. Aquí dice María Cecilia Cárdenas. María Cecilia está diciendo, Marcela, quita tu imagen a ver si de pronto la mía entra aquí. Yo ya la quité de Hilde. Usted está viendo la imagen mía ahí. No, no está proyectando, pero nadie está compartiendo pantalla en este momento. Bueno, pero no se está viendo la imagen mía. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si soy capaz de... Hildebrando, ¿deseas que te lea las preguntas? Por favor, sí, adelante. Claro que sí. María Cecilia Cárdenas pregunta, buenos días para hacer la siguiente consulta. Si de pronto recuerdan si existe alguna norma de impuestos que obligue a mantener y llevar una lista de control de los contratos para saber cuáles estarían sujetos a impuesto de timbre. No existe ninguna norma que exija ese listado, pero, toda empresa organizada y mucho más si tiene área jurídica, que me imagino es de donde nacen todos los contratos, debe tener a partir del 22 de febrero una lista de los contratos que se han firmado con la organización para saber si se ha hecho la retención del impuesto de timbre. Yo le agregaría, no solo hago la lista, determino fecha, determino personas involucradas en el contrato, determino si es de cuantía determinada o indeterminada y duración definida o indefinida para saber exactamente la base. Y coloco la base del timbre y coloco cuándo se pagó. Y a ese contratico en especial le hago una subcuenta o una hoja adicional donde digo, en la medida en que se vaya ejecutando, yo voy pagando el impuesto de timbre, porque ya estoy convencido que ese contrato de cuantía indeterminada, pero determinable, va a superar los 6.000 VT y yo lo voy a ir ejecutando y en la medida en que lo vaya ejecutando, yo voy pagando el impuesto de timbre. Pues además de eso, va a tener una hoja por cada contrato diciendo cuándo y en qué declaración o en qué mes se causó y se pagó el impuesto de timbre. Continúa. Pregunta también María Cecilia, ¿la factura electrónica sigue siendo un título valor? ¿Se le debe aplicar retención de timbre o la factura está dentro de las excepciones del 530? ¿Y quién La es el factura,
la factura electrónica sea sencilla, que no sea título valor, o que se haya registrado en el Radian, son documentos exentos del impuesto de timbre. Ninguna factura, ni cuenta de cobro, ni nota crédito, ni nota débito, están sujetos al impuesto de timbre. ¿Por qué? Porque es que la factura normalmente nace como consecuencia de un contrato, si fue que hubo contrato. O la factura la convierto en título valor registrada ante el Radian y lógicamente hacerle pues todas las aceptaciones que exige la norma para que se convierta en título valor y está exenta del impuesto de timbre. Pero los contratos que subyacen antes de eso tienen timbre. Pregunta Juan Camilo, si hay dos personas jurídicas en la transacción que tienen el mismo nivel de prelación, o sea, son los mismos en la misma línea de agentes de retención, entiendo que es quien compra o paga quien debe realizar la retención. ¿Es obligatorio realizarlo de esa forma o lo podría hacer el vendedor o ambos pueden acordar pagarlo? A ver, el agente de retención es el contratante. Queda claro eso, no el contratista. Cómo lo paguen o cómo se pongan de acuerdo, eso no es ningún problema ponerse de acuerdo. Entonces, el agente retenedor es el contratado. Pregunta a Esteban, buenos días, para consultar los contratos que superan la cuantía de los 6.000 VT deben pagar el impuesto de timbre. A razón de esto y de acuerdo a la exención del numeral 52 del artículo 530, las ofertas mercantiles estarían exentas de este impuesto siempre y cuando tenga una orden de compra o servicios antecediéndola. Es decir, se podrían reemplazar los contratos por ofertas mercantiles. Bueno, es el tema que tú habías dicho que después lo ibas a aclarar. Sí, correcto. Okay. O sea, ¿qué es lo que nos hemos inventado para salirle a no pagar el impuesto de timbre? Hacer una oferta mercantil tan completa como si fuera un contrato. Y la orden de compra es posterior. Y yo digo, acepto esa oferta. Ajá. Entonces, el otro se obliga a venderme, a prestar ese servicio que me definió bajo las condiciones que definió. O sea, una oferta mercantil es un contrato. Una oferta mercantil, perdón, que luego se va a aceptar, se configura en un contrato. Entonces, debe tener la oferta mercantil todos los elementos que se puedan confirmar por parte del contratante que dice, acepto la oferta que me mandas. Entonces, el uno se obliga a vender y el otro se obliga a comprar, ¿cierto? Y si no compran o no venden, pues ahí mismo en la oferta mercantil se establecen las multas, las condiciones, los intereses, los documentos accesorios que se deben elaborar. Por ejemplo, ahí se puede elaborar pagarés, documento en blanco, con pagarés en blanco, con fecha. ¿Cómo es? ¿Cómo se llaman? Pagaré en blanco con una carta de instrucciones. La carta de instrucciones y el pagaré son documentos accesorios a esa oferta mercantil aceptada con esa orden de compra. Entonces yo creo que este es el camino. Este es el camino que tenemos más expedito para eso. Marcela Soto, buenos días. Si no hago contratos, pero durante un año tengo una prestación de servicio que se me hicieron varias facturas y todas sumadas superan los 290. No hay timbre, no hay timbre, no hay timbre, no hay contrato. O sea, No hay contrato. yo no hago contrato y las facturas no generan timbre. Listo. Preguntan el tema de la responsabilidad cuando es el proveedor el régimen simple de tributación. En impuesto de timbre, si ellos son sujetos y si ellos también practican esta. Claro, claro. Son personas jurídicas o personas naturales comerciantes. O sea, hay que mirar la calidad. Primero está la persona jurídica y por último está la persona natural comerciante. Si del régimen simple es una persona natural comerciante que supera los topes, es agente de retención desde que el documento supere el tope. Si es una persona jurídica, ya por ser persona jurídica, es agente de retención, no es sino mirar si el contrato supera el tope. Pregunta Juan Camilo, ¿se tiene que calcular impuesto de timbre sobre contratos sin cuantía específica que se firmaron durante la vigencia del decreto?
pero van a superar los 6.000 VTs durante el año 2026, es decir, fuera de la vigencia. O sea, si yo ya tengo los elementos de juicio necesarios para pensar que hoy que firmo ese contrato supera los 6.000 VT, debo pagar timbre en la medida en que se va ejecutando y voy conociendo las cuantías. Y recuerde, si conocida la cuantía, usted no pagó el timbre, ese documento no le sirve ni soporte de costos, ni de gastos, ni de pasivos, para que tenga en cuenta. O sea, esa pregunta que hace Juan Camilo está diciendo, yo ya sé que ese contrato va a superar las 6.000 VT, pero no es hoy, es superar en el tiempo. En el tiempo, hoy tenemos que pensar que ese contrato va a superar el año 2026. Yo no puedo medirlo por el 2025, porque ese contrato hoy estoy diciendo, ¿cierto? Que supera el 2026. Estemos pendientes porque con el tema de la vigencia por todo el año, hay que mirar muy bien porque estos contratos se van a extender después del 2025 y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el impuesto muere en el 31 de diciembre del 2025? ¿Qué pasa sobre ese contrato? Pues si yo hoy sé que debe superar, yo debo pagar sobre los elementos del 2025, no del 2026, si el decreto no sigue existiendo. Pero recuerden ustedes, los decretos, perdón, las leyes de impuestos más temporales son estas, perdón, más definitivas son aquellas que son temporales. Verbigracia, el gravamen a los movimientos financieros, lo hicieron por un ratico y ese ratico no ha podido pasar. Ya lleva casi 25 años. Y este también va a quedar vivo, para que sepan. Sí, Este ¿no? impuesto, Desde hace tiempo el gobierno venía diciendo Hilda, que iba a volver a activar el impuesto de timbre y bien encontró la oportunidad perfecta. Bueno, por listo. aquí Hildebrando pregunta Erika Londoño, ¿este impuesto aplica para los otros sí de contratos celebrados del año anterior y cuál sería la base para calcularse? A mí me parece si yo hoy hago un otro, si a ver, yo tengo un contrato que no supera el tope, digamos que da 5.000 VT, pero yo hago un otro sí y lo amplío a 8.000 VT, ese contrato tiene timbre desde aquel que se firmó a partir del 22 de febrero, porque ese otro sí le modificó la cuantía y ya no lo puso ser de 5.000, sino de 8.000 VT. A mí me parece que tiene timbre todo, no solamente el otro sí, sino todo. Lizeth Verónica pregunta, muy buenos días, en los contratos de administración delegada, el cual está compuesto por un recurso entregado en administración y un pago por la gestión del mandatario. Es claro que la estampilla se cobra sobre el honorario, pero como el hecho generador es el valor del contrato, esto podría afectarme a la hora de determinar si el contrato es sujeto a retención. Una idea que tengo para que no haya confusión es que dentro de las cláusulas del contrato exista una para el impuesto al timbre, donde informe que para efectos del impuesto de timbre, el valor del contrato solo debe entenderse como el valor pagado al mandatario. Me parece un poquito dudoso, vea. Eh, Se hace un contrato entre un mandante y un mandatario. Vamos a pensar una agencia de aduanas. Vamos a pensar arrendar una bodega que vale 200 millones mensuales. Pensémoslo. Yo arriendo una bodega que vale 200 millones y hago un contrato donde yo tomo ese bien para arrendar esa bodega en 200 millones. O sea, se hizo un contrato entre el dueño de la bodega y la agencia de arrendamiento. Vea, hágame el favor, hágame un contrato de arrendamiento de esta bodega como mínimo por 3 años. Listo. Y vale 200 millones. Y alguien dice la tomo. Ese contrato de arrendamiento no vale la administración que cobra la agencia de arrendamiento, sino 200 millones por 36 meses. Ese vale ese contrato que se firmó, ¿sí? De arrendamiento. Otra cosa es cuánto se gana el administrador, que no es un contrato accesorio. Hay dos contratos. El principal,
que es arrendar la bodega por 36 meses a 200 millones de pesos mensuales. Y lo otro es la administración que se gana esa otra persona, que en ese mismo contrato son 200 millones por el 10%, pensemos que son 20 millones por 36 meses, eso da más de 6.000 VT. Entonces, para mí, hay dos contratos sometidos al impuesto de... Además, dice también que el decreto reglamentario ya lo tiene definido, que en timbre el mandatario se pone la camisa también del mandante. O sea, eso ya está reglamentado, que sí tienen Ah, que bueno, practicar la vale, retención. Bueno, vale. por acá preguntan arrendamiento, y ya lo aclaraste que sí tiene pues el impuesto de timbre. Si es un contrato de suministro de mercancía, ¿tendría que pagar esta retención? Sí, ese es un contrato de suministro de mercancías. Sí, a ver, es que yo necesito garantizar que usted no le venda a nadie, sino que me venda a mí de manera exclusiva y por eso hago un contrato. Pues sí, si no necesito hacer el contrato, hago que me hagan una factura de compraventa. Pero es que yo necesito esa producción para garantizar que mi producto permanezca en el mercado. Yo necesito esa materia prima y la materia prima está escasa. Entonces yo hago un contrato donde él me garantiza que me va a vender la materia prima. Ese contrato tiene timbre. El que no tiene timbre es la factura donde me va vendiendo cada que se necesite o cada que se haya puesto de acuerdo. Elizabeth pregunta, un contrato de suministro acordado de forma verbal que supere los 6.000 VT estaría grabado con el impuesto de timbre. No, no. Contrato verbal, no. Contrato verbal no tiene timbre, ni la factura que nazca de ese contrato verbal, ¿cierto? El impuesto de timbre es documental. Debe existir un documento donde se contraen obligaciones, que tengan cuantías, que tengan al agente retenedor, por lo menos uno que sea el agente retenedor. Guillermo pregunta aquí sobre el timbre en administración de recursos, creo que pues ya sería lo que se dijo de mandato. Pregunta Paula Peláez, hay un contrato entre dos privados, pero el contratante es un consorcio y el contratado es una persona jurídica. El contrato es por honorarios y supera los 6.000 VTs. ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿El consorcio es quien debe practicar la retención de timbre o la persona jurídica se debe practicar autorretención por este concepto? Pues a ver, resulta que el consorcio no es ninguno de los agentes de retención. Si el consorcio, perdón, si el consorcio es una persona, no, el consorcio no es persona jurídica, es un contrato de colaboración empresarial. Entonces, ahí en ese contrato con ese consorcio no hay, a no ser que lo haya hecho una persona jurídica con el consorcio. Ahí le toca hacer de agente de retención la persona jurídica, pero en el consorcio como tal, que no es persona jurídica, No lo no, puede. no hay timbre. Por ejemplo, un consorcio puede contratar con una persona natural no comercial. Ahí no hay agente de retención. Pero si hay una persona jurídica que contrata con el consorcio, esa persona jurídica que le va a pagar al consorcio, sí le va a hacer retención de la fuente del consorcio. Y esa retención de la fuente del consorcio, pues pasan los gastos a los consorciados. Ya. O sea, en este caso no habría, pues, y no aplica la figura, pues, de autorretención que pregunta No, Paula. no, no. No existe la figura de autorretención. Elizabeth dice si podemos aclararle la diferencia entre factura cambiaria y factura de compraventa. Factura cambiaria y factura de compraventa. La factura cambiaria es aquella que se convierte como si fuera una letra de cambio, un pagaré. Factura cambiaria de compraventa o factura cambiaria de transporte es aquella que presta per se mérito ejecutivo. O sea, yo puedo demandar como si fuera un título valor de un pagaré que me firmaron porque me deben una plata. Yo con ese pagaré o en esa factura cambiaria de compraventa o de servicios puedo demandar al que me debe, ¿cierto? Lo que no es la factura común y corriente, que es la factura electrónica de venta, que no es factura cambiaria si yo no la inscribo en el Radian. Hoy hay que inscribirla en el Radian para que se convierta en factura cambiaria de compraventa, que es un título valor. Voy a filtrar un poquito más de las preguntas que hay unas repetidas Sí, para los hágale, temas. hágale. La cesión de derechos fiduciarios, ¿tienen impuesto de timbre? Considero que sí. Sí, Bueno, porque
porque eso es un contrato, o sea, en el contrato se establece la posibilidad de ceder. Me explico, vea. Si tiene timbre porque se está cediendo un derecho en un inmueble y tiene timbre por el inmueble, es el notario el que lo tiene que recaudar. Pero a ver, yo tengo un lote y hago un contrato con una fiduciaria y me dan derechos fiduciarios. Yo voy cediendo ese lote a través de ceder derechos fiduciarios. A mí me parece que hay un contrato. Si no se hace escritura pública, sino que se está cediendo y supera el tope de los 6.000 VT, como ese elemento no está exento, está sujeto al impuesto de timbre. Y si se hace escritura pública porque la entidad fiduciaria está recibiendo unas platas para luego convertir esas platas en una unidad de vivienda, en bodegas, en oficinas, en lo que sea, en bienes inmuebles pues separados y construidos, en ese caso la escritura pública tendría el impuesto de timbre relacionado con bienes inmuebles. Ahí de verdad nos interesaría el subyacente como por el principio de transparencia, o crees que solamente por ser cesión de derechos fiduciarios aplicaría, es decir, si de pronto se Sí. trata de estos títulos que están exentos o de estas viviendas que están Hay que exentas. mirar si el título está exento. Si yo cedo un título exento, no tiene timbre, pero si no hay ninguna exención en esos derechos fiduciarios, esa cesión tiene timbre si supera el tope y están los agentes y ahí hay por lo menos interviene un agente de retención. Ok. Los TIDIs están sujetos a impuesto de timbre. Pues a ver, en las excepciones yo no vi excepciones relacionadas con TIDIs, a no ser que se puedan asimilar a otros títulos, valores que están ahí pues relacionados que los marqué de manera especial. En un contrato de asociación donde se aunan esfuerzos entre personas jurídicas, o sea, no está como tal un contratista y un contratante, sino que ambos están aunando esfuerzos y ambas son agentes de retención de la misma prelación. ¿Quién en este caso debe declarar el impuesto? Pues a ver, si tienen la misma situación, uno de los dos que lo declaren, no hay ningún problema, si ambos son agentes de retención. O sea, ¿qué es lo que debe buscar el Estado o qué buscaría el Estado? Que alguien pague el impuesto, pero cuando lo paguen es que lo declare y lo pague, ¿cierto? Por eso los órdenes de prelación son los que más fácilmente pagan. ¿Cuál es el último orden de prelación? La persona natural comerciante, que posiblemente es la más mala pagadora, pues, lo entiendo aquí. En cambio, como en una persona jurídica, los dueños se vuelven responsables solidarios con los impuestos, entonces, por eso le dan las prelaciones en ese orden por escrituras públicas, las entidades de derecho público, las sociedades o asimiladas a sociedades y por último, las personas naturales. Entonces, si hay dos con la misma figura, la misma connotación, lo que le interesa al Estado es que le paguen. Puede que el uno pague la mitad y el otro la otra mitad, no importa, pero pagaron el timbre sobre ese contrato entre los dos. Si se suscribe un contrato de construcción para realizar oficinas en la empresa y esta no se registra en notaría y también está soportada con factura electrónica, también está sujeto este contrato al impuesto de timbre. Claro, es que es un contrato para construir y ese contrato para construir no se registra en notaría, pero tiene un valor. Ese contrato, yo voy a construir 200 casas y cada una de 400 millones. Ese es un contrato. Recomendación, hágalo por oferta mercantil aceptada. Perfecto. Pregunta, una empresa participa y gana una licitación pública, ejemplo con el Invías. El contrato supera el tope y se va a ejecutar en 2 años. 50% del contrato es exento por ser entidad pública, la del contratante. El 50% está grabado y lo debe pagar la sociedad. La obra se ejecutará en 2 años. Es la entidad pública la que cobra a la empresa contratista. Bueno, creo que esa es la pregunta 2. ¿Cuál es el momento del cobro y pago del impuesto? 3. En la medida en que se vaya ejecutando la obra. O sea, Y es un contrato de cuantía. Digamos, hoy es indeterminada, pero determinable y de una duración definida. Es sobre el valor total del contrato. En la medida en que se vaya ejecutando, ya. Y pregunta cuál es el momento del cobro y cuál valor el que se ejecuta del año. Bueno, ya dijiste que sí.
¿Y la entidad pública cómo se lo comunica a la entidad contratista? ¿O se lo descuenta en las facturas de venta que le factura el contratista? Se lo descuenta, yo considero que se los descuenta de ahí, que es la mejor manera. O sea, el contratista está pasando una factura de ejecución de obra. Y entonces en esa factura de ejecución de obra ya dice, vea, le estoy cobrando de 5.000 millones de pesos de ese contrato, 200 millones porque ya ejecuté 200 millones. Es sobre ese valor. Y como es con una entidad pública, paga el 50% del... Perfecto. Por aquí preguntan, los contratos de cuentas en participación o de mandato, en los que posteriormente se generan facturas, están sujetos a timbre, es decir, ya están suscritos, pero ya lo único que se genera es certificaciones por el mandatario o por el gestor, si A estarían ver, sujetas a timbre. recuerden lo siguiente, vea. Los contratos que fueron firmados antes del 22 de febrero del 2025 no tienen timbre, porque esto es un impuesto documental y ese documento se firmó ayer. ¿Qué le hace que demore 10 años para ejecutarse? Ese no tiene timbre, porque yo puedo probar y lo tengo certificado ante notaría que ese contrato nació ayer, lo hice registrar y lo voy a ejecutar en el futuro, pero lo firmé antes del 22 de febrero y autenticado en notaría y lo puedo probar. O sea, ojo pues a ir ustedes a ejecutar contratos y hacer, colocarle la fecha ya porque le colocó esta fecha, pero ¿cómo le va a colocar una fecha anterior si apenas lo va a firmar hoy? Por eso es muy bueno autenticar estos contratos para poder probar la fecha cierta de firma del contrato. Y Leonardo, y también hay un precedente del Consejo de Estado con una sentencia del 2011 cuando hubo el desmonte que afirmaba eso, o sea, que rige es con la fecha de la suscripción del contrato. Entonces, si se suscribe un contrato con cuantía indeterminada en el 2024, la tarifa sería el 0%, así pues se ejecute ahora en el 2025, que nos pasaría pues con muchos contratos. Así es, así es. Bueno, aquí están preguntando de los de fecha, contratos de maquilas si también están sujetos a impuesto de timbre, pues yo creo que es ya claro que sí. Cualquier clase de contrato que genere valores. Bueno, si el otro sí, bueno, aquí están hablando de los de otros sí, voy a pasarlos porque están, hay muchas preguntas. Dice, realizamos factoring mediante derechos patrimoniales ciertos, es decir, instrumentalizando en la cartera, por lo cual no se aplica el tema del radian y se encuentra bajo un contrato macro donde se estipulan las condiciones. ¿Estaríamos exentos o no del impuesto del timbre bajo el numeral 9 del artículo 530? Pero es un contrato anterior. Ojo, el numeral 9 habla de opciones, forwards, futuros, no habla de otras cosas. Ahora, ese y el 42 nos da pie para, permítame, verá, yo lo comparto aquí. Vea, en el 42 nos dice, los contratos accesorios, las cláusulas penales y los pactos de arras que consten en el documento del contrato principal. Ojo, si hay contratos accesorios que nacen de un contrato principal, no tiene timbre. Y el numeral 9, ojo pues, el endoso de títulos valores, si le están endosando facturas para cobrar, y los documentos que otorguen con el único propósito de precisar las condiciones de negociación, tales como aquellos, pero cuando dice tales no solamente son esos, son otros, pues pueden haber muchos. Entonces, si yo endoso una factura cambiaria que es título valor y los documentos que se elaboren con el único fin de precisar las negociaciones, eso no tiene timbre. O sea, aquí hablan de opciones, futuros, venta de cartera, digamos, aquí hay un factoring que es venta de cartera, bueno, entonces, perdón, sí puede aplicar ese artículo 9 porque el endoso, eso es una factura cambiaria de compraventa que se está endosando como título valor.
Recordemos, para vender cartera, esas facturas tienen que ser factura cambiaria de compraventa, hoy factura electrónica de venta inscrita ante el radial. Y esa factura ya es un título valor. Al ser título valor, estas condiciones que se establezcan para negociar esos títulos valores, los títulos valores, que es la factura cambiaria de compraventa, no tienen timbre. Y los documentos que se hagan o se elaboren para cumplir ese contrato de esos endosos o de esa compra de cartera, tampoco. Me parece que no tienen timbre. Tiene razón. Y le van a dar el caso de ellos que no se negocian al rayán, sino bajo un contrato macro, el endoso de las facturas, pues igual si la factura cumple con todos los eventos, termina siendo título valor, así pues no está inscrita en el radián para su negociación, o sea, igual le aplicaría la exención en la pregunta de él, porque está endosando un título valor, una factura Bueno, electrónica, ok. ¿cierto? Si Eh, el título es un título valor, aquí aplica el numeral 9, porque habla de títulos valores. Si yo cedo una factura común y corriente, que no es título valor, no, no podemos aplicar el numeral 9, porque para ser título valor necesita ser factura cambiaria de compraventa o factura de venta como título valor. Bueno, vamos a terminar aquí con estas últimas 4 preguntas. Sobre entidades sin ánimo de lucro, pregunta, si se tiene que registrar el contrato en algún lado o solo por hacer el contrato tiene timbre, así sea entre 2 fundaciones. Y Guillermo dice, si las entidades sin ánimo de lucro estarían exentas de timbre por estar también exentas de retención en la fuente. No, ojo. Están exentas de retención de la fuente a título del impuesto de renta, pero no están exentas de retención de la fuente a título de timbre. Si una entidad sin ánimo de lucro hace un contrato con otra entidad sin ánimo de lucro, estamos ante dos agentes de retención, ¿cierto? Hay que asumir el impuesto de timbre porque la norma hubiese dicho de manera clara, precisa y concreta que las entidades sin ánimo de lucro no son sujeto pasivo del impuesto de timbre. Aquí son documentos y no importa quién haga. Las únicas entidades que están exentas son las entidades de derecho público. Entonces, cualquier entidad sin ánimo de lucro que haga contratos con otras o con entidades con ánimo de lucro, con otras sin ánimo de lucro o con entidades con ánimo de lucro, esos contratos tienen timbre, salvo que se puedan aplicar las excepciones que están aquí. Preguntan sobre la aplicación del impuesto de timbre, que si se tiene que registrar en algún lado para aplicarse, que si se deben autenticar en notaría para No, cumplir la retención. no hay que registrarla en ningún lado, no hay que registrarla. Acordémonos, anteriormente el impuesto de timbre había que llevarlo a la DIAN para que la DIAN lo cobrara y se pagaba allá. Eso dejó de ser así. Ahora no. Ahora los contratos no hay que registrarlos en ninguna parte. Usted como agente de retención que firma un contrato ya es objeto de retención. Recordemos, pues, aquel que no haga retención, estando obligado a hacerlo, a título de cualquier impuesto, o aquel que haciéndola no la pague, se someten a la sanción de tipo penal. Ley 599 del 2000. Ese es donde están todas las causales penales. Y aquí, en el artículo 42 de la ley 546 del 99, se estableció eso. Permítame, yo lo busco, que por aquí lo veo. 665. Artículo 402, ley 599 del año 2000, Código Penal. Aplica cuando usted, siendo agente de retención, no retiene, o habiendo retenido, no declara y paga. Se somete a la sanción penal. ¿Y sabe qué cárcel da la sanción penal? Da 13.5 años. Por eso es que la sanción penal prescribe muy después de 13.5 años, porque es apropiación de recursos públicos por parte de personas privadas.
Preguntan Hildebrando, para ir cerrando, si los contratos forward están sujetos al impuesto de timbre. El contrato forward a mí me parece, pero bueno, si es un título valor y podemos aplicar este 9, el endoso de títulos valores y los documentos que se otorguen con motivo de la negociación para saber cómo se van a negociar, pues podría uno exceptuarlo de aquí, ¿cierto? Pero esos forward y contratos a mí me parece que sí, pero los contratos que se hagan para cumplir las condiciones o cuando se entiende que se da la venta o se ganó el uno ganó y el otro perdió, ese documento no. Pero me parece que esos forward sí tienen tiempo. Perfecto, Hildebrando. Y la última pregunta, con relación a la respuesta de la agencia del arrendamiento sobre su comisión, este contrato se asimila como un contrato de mandato, es un contrato de colaboración empresarial, tendría timbre, el valor de la comisión no llega a la cifra de los 6.000 VTs, aunque el contrato completo de arrendamiento sí supera esta cifra. A mí me parece que se debe pagar el timbre sobre el total del contrato de arrendamiento. Otra cosa es que la agencia de arrendamiento se apropia de parte de esa remuneración. Me explico. El ejemplo que yo daba, vamos a ponerlo más barato, 20 millones por 36 meses, da 720 millones de pesos. ¿Sí? 720 millones de pesos por el 10% da 72. Cuando yo pagué el timbre sobre 720 millones de pesos, ahí está la remuneración incluida del dueño del contrato de administración. Bueno, buscamos con base en estas preguntas, yo voy a hacer el estudio completo y en un informe te voy a colocar todas esas situaciones que se van concluyendo y mirando sentencias, mirando conceptos anteriores que habían sobre el impuesto de timbre, a ver qué podemos encontrar para precisar estos temas. Ya terminamos, Hilde, la parte de las preguntas. Ok, entonces me comprometo a hacer las precisiones que sean pertinentes y en un informe te vamos a ir diciendo pues cómo podemos ir buscando un caminado de acuerdo sin de todas maneras hacer evasión. ¿Podemos eludir? Pues claro que podemos eludir si existen elementos jurídicos para eso. Bueno, les agradecemos a todos su participación. No olviden, en nuestra organización tenemos manuales de retención y tenemos calendarios tributarios. Quienes asistieron, les voy a dar un precio especial para quienes asistieron acá y pagaron por la asistencia. Les rebajo el valor de la asistencia de los 2 libros. Listo. Si cobramos 40.000 pesos por asistir y se llevan los libros, los dos, les condono los 40.000 pesos que ya pagaron por la asistencia a este seminario y se llevan los libros por 40.000 pesos menos. Listo. Solo para los que asistieron a este seminario. Bueno, muchas gracias a todos.